La meditación que vamos a hacer ahora es no importante, sino lo que le sigue. Importantísimo. Es una reflexión sobre el pecado. Y así como hace un rato les dije que yo me vea con los ojos con los que Dios me ve, le podemos pedir a nuestro Señor que vea el pecado como tú lo ves. Nosotros a veces minimizamos las cosas. Hablar mal, impurezas, me robé algo, tratar mal al marido, a la mujer, les pasa a todos, no pasa nada. Que yo vea el pecado como Dios lo ve. Dios siente un profundo rechazo inmediato al pecado. Le dijo Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás, cuando le estaba insinuando desviarlo del camino que quería su Padre. Vamos a hacer primero una contemplación de lo que pasó con Pedro en la última cena. Y después entramos a nuestro pecado, ya que es el pecado. Entonces, primer punto, ¿quién es Pedro? Ya no es el pescador rudo de Galilea, ya lleva 3 años sin pescar, siguiendo a Cristo. Yo haré de ti un pescador de hombres. Pero es que además, apóstol privilegiado, testigo cercano de todos los milagros. No sabemos por qué a los otros 9 no se los llevaba todo el tiempo Jesús con él. Solo Pedro, Santiago y Juan. Pedro no puede decir que no conoce al Maestro. Pedro oyó cuando Jesús dijo: a quien me confiese ante los hombres, y Pedro lo confesó: tú eres el Hijo del Dios vivo. Jesús le había dicho a Pedro: vigilad y orad muchas veces. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Se lo dijo especialmente a Pedro. Hay cosas que Jesús hablaba en público, las bienaventuranzas, el sermón de la montaña, el nuevo mandamiento se lo dijo a los 12 o a los 11. Siempre será un misterio hasta qué momento estuvo Judas en la cena. A Pedro le había dicho: Pedro, reza. Jesús oró por él especialmente. Yo he pedido por ti, Pedro, porque el demonio te quiere cribar. No cabe duda, Pedro recibió mucho más que otros. El Padre le reveló la divinidad de Cristo y por eso Jesús lo distinguió como la roca. Ustedes imagínense cuando Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Un profeta, Juan el Bautista que ha resucitado, otros, el profeta que estábamos esperando, a Elías. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y de pronto todos callados, mudos, y Pedro dice: tú eres el Hijo del Dios vivo, el Mesías. Bienaventurado eres tú, Pedro, porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre. Esto te lo acaba de decir mi Padre. ¿Qué habrá sentido Pedro en su interior para abrir la boca y decir esas palabras? Y entonces Jesús le dijo: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántas distinciones? Puedes pensar ahora tú un momento: ¿en qué me parezco a Pedro? Yo también he recibido mucho. No los conozco a todos ustedes, pero muy probablemente todos podemos decir:
Nacimos en un país católico, así que aquí hay colombianos, yo soy mexicano, ustedes son españoles. Nací en un país católico, con unos padres católicos, con una tradición católica. ¿Cuántas amistades católicas, cuántos sacerdotes cerca de mí en mi juventud me dieron todos los sacramentos, desde el bautizo, confirmación, comunión? Me casé por la iglesia, he participado en grupos de apostolado, me invitan aquí, allá, he hecho retiros. Como Pedro, soy un distinguido, no soy una persona cualquiera. Imagínense lo que tendría que decir yo. Soy sacerdote, tengo vocación, administro los sacramentos. Súmale a todo esto los talentos que te dio nuestro Señor. Segundo punto, circunstancias de la caída. Y qué interesante hablar de esto aquí delante de Dios nuestro Señor. Pedro estaba recién ordenado. Les acababa de decir, haced esto en conmemoración mía. Acababa de comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo. Acababan de oír el mandamiento del amor, les había lavado los pies, habían hecho todo el rito de la cena de 2000 años, de la de Moisés, la alianza. El maestro lo acababa de prevenir. Cuidado, Pedro, reza. Esta noche me negarás 3 veces. Sigue sin entender. Pedro acababa de ser ordenado sacerdote, pero seguía siendo un hombre. Yo fui ordenado sacerdote, tú recibiste el sacramento del matrimonio, y aunque hayas dicho, prometo amarte y respetarte en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida, sigues siendo un hombre, una mujer. Yo sigo siendo un hombre con todas las gracias que he recibido. Pedro seguía siendo un hombre. Y vaya que lo demostró. Tercero, ¿por qué cae Pedro? Se expone temerariamente al peligro, no se aparta de la tentación. Salieron todos corriendo de Getsemaní y va él y se mete a donde están los soldados, donde están todos los enemigos de Cristo. ¿Qué tendría que haber hecho? No lo sé. ¿Qué hubiera hecho yo? No lo sé. Seguramente él hizo una cosa muy buena, sacó la espada en Getsemaní, le cortó la oreja a Malco, digo muy buena, muy mala, pero muy buena, una especie de a Jesús no lo tocas, con el maestro no te metes. Cuando vio llegar a esa sarta de hipócritas, sinvergüenzas, fariseos, soldados, no era como cuando se acercaban 10 leprosos, qué horror, la lepra, qué espanto, pero no era gente mala. Un ciego, 2 ciegos, malolientes, horribles, no eran malos, eran seres humanos, eran mis hermanos. Cuando se acercó la Magdalena, la samaritana, mujeres de la calle, bueno, qué pena, pero son hermanas, terminaron siendo apóstoles. La Magdalena, la primera mujer que vio la resurrección. Hay santos padres que la han llamado apóstol de los apóstoles. ¿Quién les llevó la noticia a los apóstoles? Entonces, se expuso temerariamente, probablemente se tenía que haber ido a rezar, aparecer ya en el momento de la cruz, se fue a meter con los soldados, con las mujeres que se estaban calentando, se expuso. No se apartó de la tentación. Jesús le había dicho, Pedro, vigilad y orad. Pedro se durmió en Getsemaní. 3 veces fue Jesús a decirles, no han podido velar 1 hora conmigo, duermen. Vigilad y orad, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. No oró, lo vence el respeto humano,
no hace caso a las advertencias, no pide ayuda, presuntuoso. Imagínense que en la cena, en lugar de decir, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré, él podría haber dicho, Señor, no permitas que caiga, no permitas que te falle, no me dejes ser un escándalo entre los 11, los 12, ahí pensaban todavía que Judas era bueno. No, es presuntuoso. No se basa en la gracia de Dios, sino en sus fuerzas. Aunque todos estos te nieguen, yo sí puedo. ¿De dónde? Yo soy un tipazo. Ahora piensa en ti. ¿En qué te pareces a Pedro? ¿Descuidas tu oración? ¿De plano no rezas? ¿La Eucaristía cuando se pueda? ¿Voy por cumplir? ¿No trato de aumentar mi vida de gracia, es decir, mi amistad con Dios? Sé en qué parroquias hay adoración perpetua, pero yo no lo necesito. Yo puedo ser un cristiano de a pie. No me comprometo. Me atrae más el mundo. Me puedes invitar a las 12 de la noche, a la 1, a las 2 y a las 3 a una marcha, a ir de bar en bar, jamones, chorizos, quesos, vinos, a todo le entro, a lo que me invites. Invítame a adoración, no puedo. Adoración a las 11 de la noche, qué desastre. Se me cierran los ojos, qué flojera. Misa de Navidad a las 11, no hombre, me muero. Una peregrinación a Lourdes, a Montserrat, no, están lejísimos. En cambio a Mallorca, en cambio a Puerto Banús, en cambio... Así somos. Cosas que deberíamos hacer, las descuidamos y cuando nos damos cuenta, no tenemos fuerzas. Juan vivió una escena parecida. La Virgen le pidió a San Juan que la llevara al Vía Crucis. La verdad es que San Juan tendría que haberle dicho, estás loca. ¿Cómo se te ocurre? Ahora nos agarran a pedradas, a mí me van a descubrir. Llevo 3 años siguiendo al maestro. A ti se van a dar cuenta de que eres la madre, a ver si no te hacen algo por haberle inculcado a tu hijo que él es el hijo de Dios. Hasta estarían pensando ellos que esta mujer no puede ser sincera y decirle, tú naciste de mi vientre, déjate de historias, ¿cómo que eres el hijo de Dios? No, María sí sabía. María sí sabía que ahí no había intervenido nadie más que el Espíritu Santo y el sí de María. ¿Cómo explicárselo a los demás? Y en el Vía Crucis, Jesús ya coronado de espinas, ya golpeado, ya ensangrentado, bañado en sangre y flagelado. ¿Para qué te vas a meter ahí? Pues pasó al revés. Antes de que a Jesús le hicieran de todo, Pedro se fue a meter ahí, se puso en peligro, no había rezado. Y miren, siendo honestos, si en lugar de Pedro ese día hubiera sido yo, probablemente hubiera respondido igual. Yo no soy mejor que Pedro. Si yo hubiera visto la espada, los guardias y una mujer fastidiosa al lado diciendo, habla como Galileo, este es de ellos, me hubiera puesto a temblar y hubiera dicho, no conozco a ese hombre. De hecho, cada vez que en tu vida cometiste un pecado mortal, habiéndote sonado la espía en la conciencia, esta relación con este hombre está mal, con esta mujer está mal, esto que acabas de robar, poco o mucho, esto que acabas de decir, un falso testimonio, una crítica horrible de una persona, tu conciencia te lo dijo y lo hiciste. De alguna manera fue decir, por Dios, mujer, no conozco a ese hombre. Todos los que hayan tenido una juventud así medio revuelta, medio marchosa, medio juergas, novios,
Cada quien sabrá, algunos a lo mejor hasta probaron la droga. Para ese tiempo, cuando ustedes eran jóvenes, ahora sí que ni siquiera era un escándalo. Nos estalló en las manos. Los 60s, hippies, yuppies, revolución sexual, todo decía diviértete. A lo mejor caíste en todo eso sin siquiera darte cuenta de la gravedad. ¿Cuál gravedad? Muchos no salieron. Muchos de tu generación murieron en las drogas, murieron en el SIDA, son alcohólicos perdidos, rompieron 1, 2, 3 matrimonios. Probablemente aquí hay gente que abortó, está en un proceso de sanación. ¿Cuántas cosas hiciste en tu vida? ¿Por qué caíste? ¿Qué circunstancias? Lo que es impactante es que San Juan sacó la fuerza y le dijo a María: yo te llevo, madre. Me imagino que todos han visto la película de Mel Gibson, de La Pasión. Esa escena es hermosísima. Cuando están esperando en una esquina, mi hijo va a pasar por ahí y Juan se la queda viendo. ¿Estás segura que quieres ir a ver esa carnicería? Es mi hijo, yo tengo que estar a su lado. Juan se armó de valor, del valor que le faltó a Pedro. Probablemente Juan sí había estado rezando. Pero no termina esto aquí. La misericordia de Dios es inmensa. Dice el Evangelio que inmediatamente que se logró librar de esos soldados y de esas mujeres, dice, y saliendo flebit amare, lloró amargamente. ¿Qué hice? Hay una tradición, solo Dios sabe si es real. Dicen que a Pedro lloró tanto esos días, viernes, sábado, probablemente hasta que vio a Jesús resucitado, que le quedaron los surcos marcados para siempre. ¿Será verdad? No lo sé. Lo que sí sé es que le quedó marcada para siempre el alma. Cuando lo van a crucificar, dice, no soy digno de morir como mi Señor, crucifíquenme de cabeza. ¿Sería el recuerdo de lo que había hecho? Híjole, yo a veces pienso, ¿cuántas veces he negado al Señor? No es la misma circunstancia. No fui yo soberbio, no dije yo soy mejor que los demás, pero si me pongo a recordar desde mis 14, 15 años, cuántas barbaridades, hasta que Dios me agarró de su mano. Y agarrado de su mano, cuántas veces he traicionado mi conciencia, diciendo algo que no tenía que haber dicho, juzgando a una persona, esquivando alguna situación, compromiso de trabajo, escudándome en cansancios. Cada quien sabe. Pero Pedro lloró amargamente. Segundo, comprendió con la gracia de Dios su insensatez y como el hijo pródigo entró en sí. Esa es otra escena espectacular. El hijo pródigo sentado junto a unos cerdos y no le dejaban, no digo comerse los cerdos, ni las algarrobas de los cerdos. ¿Qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre tengo pan, servicio, agua, una habitación, cariño. ¿Comprendió el hijo pródigo su insensatez? Lo comprendió también Pedro. Solamente que Pedro debería sentir incluso en su interior el te lo dije. Me lo dijo en la cena, me lo anunció, me lo avisó. Y yo seguía diciendo, aunque todos te traicionen, yo no. Yo valgo, yo soy más que estos. ¿Cómo lo verían Juan, Santiago, Andrés? ¿De qué habla este? ¿Cómo se atreve a decir, aunque estos te traicionen, yo no? Es una pena pensarlo, pero a lo mejor hasta justo acabando de comulgar, justo acabando de ser sacerdotes, ordenados, ya tendrían malos pensamientos en su cabeza.
Otra vez Pedro el presuntuoso. Otra vez este tío pensando que es más que todos nosotros. A lo mejor por culpa de Pedro hasta se mancharon inmediatamente las conciencias recién lavadas de los 11. Comprendió su insensatez. Tercero, lloró sus pecados. Uno por uno fueron golpeando su corazón. Probablemente en ese día tuvo todo el sábado, te lo puedes imaginar. ¿De qué crees que hablaban los apóstoles el sábado? De nada. Imposible. Hablar, llorar, cada uno en alguna habitación, cada uno pensando qué fue lo que había pasado. ¿Cómo es que nos dijo 3 veces o 4, miren que vamos subiendo a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado? ¿Cómo no lo entendí? Nos lo dijo 4 veces, clarísimo. ¿Te acuerdas cuando yo dije que iba a traer el fuego del cielo? Y me dijo, no hombre, no, yo he venido a dar la vida, no he venido a consumirlos así, eso sería lo más fácil del mundo. ¿Te acuerdas las veces que dijo y no entendimos nada? Nos cegamos. Pedro recordaría la ruptura con el plan de Dios. ¿Cuál ruptura? Su oposición a los intereses de Cristo. El Hijo del Hombre tiene que padecer. No, por ningún motivo. Tú no vas a padecer. Apártate de mí, Satanás. Tus intereses son diferentes a los de Dios. Imposible juzgar a Pedro. Si hubiera estado yo ahí, hubiera hecho exactamente lo mismo. Somos todos de la misma tela. Recordaría Pedro su antitestimonio al huir. Primero sacó espada. Primero casi mata a alguien. 3 centímetros más a la derecha y el espadazo hubiera sido en el cráneo, no en la oreja. Imagínate, recién ordenado sacerdote, recién confesado, comulgado, recién nombrado el apóstol número 1 y ya cometiendo el primer asesinato. Pedro guarda la espada. Quien a espada hiere, a espada muere. Y él diría, ¿qué parte no entendí del mensaje del amor? Jesús es el primero que podía haber desbaratado a todos sus enemigos. ¿Cómo no lo entendí? Su ceguera ante Cristo, su incoherencia lejos de ti la cruz, su incoherencia aunque todos te abandonen, y después se durmió. Cuarto, después de la caída, el domingo de resurrección, lo veremos al frente del colegio apostólico como Cristo lo quería, decidido a pagar con amor su desamor. Es el primero que sale corriendo al sepulcro junto con Juan. Vaya que Juan reconoce la primacía de Pedro, que como Juan era más joven, corrió más rápido. Ese discípulo llegó primero al sepulcro, pero no entró. Se esperó a que llegase el jefe. Pero si el jefe acababa de traicionar, ahí ya no había primeros, ahí ya no había superiores. El que era primero, el que era la roca, se había desbaratado de miedo y había salido corriendo. Juan tenía las cosas claras. Jesús lo llamó la roca. Pues bueno, conclusión, ¿qué parecido hay en todo esto con mis circunstancias? ¿En dónde tengo puestas mis fuerzas? ¿Mi inteligencia? ¿Estoy muy seguro de mí mismo? ¿O en la gracia de Dios? Huye de las tentaciones. Agárrate de Dios. Reza. Traes problemas conyugales, traes problemas de trabajo, traes problemas de oración con algún compañero, estás casado, casada y tienes una mosca haciéndote ruido. En cualquier momento puedes caer. Si les conté ayer que mi primer programa de televisión fue el Congreso Nacional Español de Sacerdotes Casados, el pobre superior no veía ni cómo apagar la televisión. Dice, salen del noviciado, el primer programa que ven, Congreso de Curas Casados.
Después Pedro escribirá: el león anda rondando, buscando a quien devorar. Resistidles firmes en la fe. ¿Cuánto aprendió Pedro? Dicho esto, cerramos esta contemplación de la escena y vamos a la parte más teórica. Yo hablo despacio para que el Espíritu Santo vaya sembrando en tu conciencia y en tu corazón estas palabras. Primero, el pecado es desobediencia y desconfianza. Todo comenzó con Adán. Sabemos que Adán pudo haber sido la primera pareja o hubo 5 primeras parejas. Ya saben lo que es el poligenismo. Es imposible pensar que todo el mundo venga de Adán y Eva. ¿De dónde salieron los morenos? ¿De dónde salió el pelo chino? ¿De dónde salieron los pelos de micrófono? ¿De dónde salieron los ojos chinos rasgados de los orientales? ¿De dónde salieron los tipos de barbas, de cuerpos, de ojos, de miradas, de cerebros, de todo? Aunque esto no lo va a definir todavía la Iglesia, ni mucho menos, se habla de que no todo el mundo vino de Adán y Eva. Probablemente hubo 10 Adanes y 10 Evas. En algo coincidimos: desobediencia y desconfianza. Seréis como dioses. No le hagan caso a Dios. Él no quiere que ustedes sean felices. Qué aseveración tan impresionante del demonio. Dios no quiere tu felicidad. Toma, drógate, sexo, prueba, diviértete, pásatela bien. No, cálmate, contrólate, abniégate, sé generoso. Dios no quiere tu felicidad. A veces me toca a mí tener que hablar con personas que es durísimo. Imagínate, me casé, duré 4 años de casado, me separé, no veo a mi hijo porque mi esposa se lo llevó, se regresó a otro país o se fue a vivir a no sé dónde. Ya eso me hace sentir mal. Pero ahora lo peor, ya me enamoré de otra mujer católica, se quiere casar conmigo y yo ahora traigo un impedimento y no me puedo casar. Y ya me dijo esta mujer preciosa que acabo de conocer: yo jamás me casaré si no tienes tu nulidad. Si les contara la cantidad de casos que veo y también la cantidad de casos en donde dicen: no pasa nada, vámonos a vivir juntos y ya después se dará la nulidad y cuando se dé nos casamos. Y ya llevan 25 años viviendo así y cada domingo que van a misa no puedo comulgar. El otro día tuve una discusión, más que discusión, una motivación. Una pareja tiene un bebé y escogen a su hermano y a la cuñada para que sean padrinos de bautismo. Pero el cuñado, el hermano y la cuñada no están casados por la iglesia y nunca podrán casarse, digo, a menos que se muera la otra. Hay que pedir mucho a Dios que desaparezca la otra, imagínate. Te pedimos, Señor, por nuestra hermana que desaparezca cuanto antes. No se puede, no se puede. Y entonces, ¿qué casos? Y viene el demonio a sugerirte al oído: Dios no quiere tu felicidad. Si Dios quisiera, no pondría todos estos impedimentos y estas tonterías. Miren lo que es el pecado. Comenzamos con Adán y Eva y pues yo no sé si haya sido lo peor de la historia de la humanidad. Auschwitz, Dachau. No sé si te ha tocado ir a Polonia. Yo he ido 5 veces a todo lo de Faustina Kowalska, lo de la misericordia. Por cierto, me he hecho un comercial. Estoy construyendo en Puebla un Cristo 3,5 veces más grande que el del Corcovado. Son 145 metros de altura.
Ya estamos moviendo tierras, tenemos 46 hectáreas, va a haber abajo, a los pies, la Basílica de la Misericordia, un centro de espiritualidad, renovaciones matrimoniales, son 46 hectáreas. Ahí hay espacio para peregrinaciones, para coches, todo lo que quieras. Cierro paréntesis. Por ir a la Misericordia, fui a Auschwitz. Cuando ves los cuartos, las habitaciones, los encierros, la pared donde los fusilaban, la comida que les daban, nunca uses la palabra alemán, no eran alemanes, eran nazis, porque es como decir que todos los mexicanos somos narcos. No fueron los alemanes, fue un partido, un tipo de persona. Sí, alemanes, pero nazis. Les preparaban la comida y delante de ellos escupían dentro de la comida y hacían otras cosas peores. ¿En qué momento caímos tan bajo? Yo entiendo que dos personas peleen, entiendo que te pase por la mente ya el deseo de acostarte con tu novio, somos de carne y hueso, lo entiendo perfectamente. Fastidiar en el campo de concentración que ya era el infierno, hacerte lo peor. Llegas a lo más cercano a la celda del padre San Maximiliano Kolbe y en una esquina te enseñan todavía una cárcel que inventaron. Es una figura en la pared que es un hombre en posición de feto. Al que metían ahí para castigarlo, lo metían como feto, lo tapeaban y cerraban ahí 6 días. Lo necesario para que no muriera, se muere a los 8 días. 6 días, no tirado en el suelo, no con frío, no, en posición de feto, tapeado en la pared. Pero si eso ya era un infierno, ¿cómo el hombre pudo caer tan bajo para fastidiar todavía más? Te hago la comida y te escupo, o hago mis necesidades ahí y yo sé que te las vas a comer por hambre. El pecado es la desobediencia y la desconfianza. El pecado tiene una dinámica, unos componentes siempre iguales. La bondad de Dios, que todo lo hizo bien, todo para mi bien, pero había límites. No puedes tocar de este árbol. Ya saben ustedes que todo eso es una imagen. No fue una manzana, fue una pera. No, no es cierto. No fue una manzana, no fue un árbol, no fue una víbora, fue una desobediencia. Había límites. En la vida hay límites. En tu casa hay límites. El hombre no quiso nada. La serpiente, que no era una serpiente, era el mismo demonio, el más astuto, no el más sabio, no afirma sino pregunta, pero en la misma pregunta miente. ¿Quién os ha prohibido tomar del fruto del árbol? Corrige el mandato del Señor. No les hará mal, simplemente que se les abrirán los ojos y serán como dioses. ¡Qué tentación! Nosotros queremos ser como dioses. Yo hago con mi vida lo que me dé la gana. No quiero reglas, no quiero normas. Sugiere que Dios obra no por amor, sino por egoísmo. Eva aplica su propia lógica y la pone en la balanza contra lo que Dios dijo. Después convence a Adán. Todo esto podría ser reinterpretado, ¿será verdad? San Pablo se apuntó 3 puntadas en sus cartas, en los Hechos de los Apóstoles, tremendos. Cada domingo que salen esas lecturas, yo no sé ni dónde meterme. Primera, dice San Pablo, las mujeres en la iglesia, cállense. Tal cual. ¿Cómo pudo decir eso? El que había dicho la caridad todo lo puede. Sí, pero también San Pablo no se convirtió inmediatamente. Convertirse a Jesús, sí. Cayó de su cabalgadura, lo que fuera. Inmediatamente una voz le dijo, una luz lo cegó. Conversión inmediata.
pero conversión humana de todas las tradiciones que tenía San Pablo. Después de convertido, seguía sabiendo, la mujer es un ser de segunda clase. La mujer no comenta nada en la sinagoga, somos los hombres. Le llevó a San Pablo todo un camino, y por eso dice, la mujer tiene que obedecer al hombre, porque Eva fue la que pecó y después pervirtió a Adán. Ahorita no te lo diría nadie. Tenemos que reinterpretar todo esto. Caímos, somos iguales, los dos caímos. Por primera vez el ruido de los pasos de Dios trae miedo. Adán, ¿dónde estás? Me escondí de Dios. Pero si nosotros quisiéramos verlo, me escondí, temor, vergüenza, desnudez, hice lo que no tenía que haber hecho. Antes era un motivo de gozo. Dios bajaba a pasear con ellos en el paraíso. ¿Qué significará eso? Les hablaba. Lo veían de alguna manera. No existía el mal. Ahora quieren huir y esconderse. ¿Dónde estás? ¿Qué conflictos entran en el mundo por el pecado? Entonces, el pecado es desobediencia y desconfianza. Segundo, el pecado es una realidad que nos acecha todos los días. Todos los días. También a mí me puede afectar la pérdida del sentido del pecado. ¿Y eso qué es? Dice Jesús, cuando vendrá el Paráclito, los convencerá del sentido del pecado. Toda la parte moral, pero estoy hablando de cosas graves, el aborto, la eutanasia, y mañana hablaremos de ideologías. Nada es pecado. En Italia sacaron una película buenísima hace 25 años, digo, malísima, pero divertidísima. Se llamaba Chi te l'ha detto. ¿Quién te lo dijo? No te puedes acostar con tu novia. ¿Quién te lo dijo? No puedes probar la droga. ¿Quién te lo dijo? No, la verdad es que era penoso. Salías del cine partido de la risa. Decía el Papa Benedicto, estamos viviendo la dictadura del relativismo. No existe la verdad. No existe. Tú dices que el aborto está bien, yo digo que está mal. No me molestes si no te molesto. Cada quien que crea lo que quiera. Yo digo que la boda entre dos hombres, entre dos mujeres, está mal. Tú dices que está bien. No me molestes y no te molesto. Cada quien crea y piense lo que quiera. Más que el pecado, lo que irrita a Dios es que los pecadores no se arrepientan de sus pecados. Que tú y yo hayamos fallado y desde la adolescencia, con más o menos gravedad, eso no le afecta tanto a Dios, no lo irrita tanto. El hecho de que no me haya arrepentido, hoy le puedes pedir a nuestro Señor en esta hora eucarística, ayúdame, Señor, a arrepentirme. Decía San Agustín, el demonio es un perro encadenado, bien encadenado. Simplemente no te le acerques. Ve de qué tamaño es la cadena y no te le acerques. No la va a romper jamás, no puede. No está por encima de tu libertad, no es superior a Dios. Pero acércate y vas a experimentar su mordida. Pero también piensa una cosa, no sé si aquí alguno de ustedes ha sufrido de piedras en el riñón. Es la cosa más espantosa, yo ya tuve 5. Conforme iban saliendo les ponía Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4. Es una cosa espantosa. Por los conductos va bajando una piedra que cuando la ves salir y la tocas porque te la dan,
para analizarla, los picos que tiene eso. Pero no sé quién fue el que dijo, la conciencia es un triangulito con 3 esquinas, que como la piedra cuando baja va lastimando el alma y la conciencia, pero cuidado, puede perder el filo. Si las piedras que yo he tenido no fueran filosas, serían balines, ni te enterarías, simplemente las echarías. Vaya que se siente. Tienes que mantener tu conciencia como un triángulo con 3 picos afilados que te molesten. Qué tragedia que limes tu conciencia. Tercero y penúltimo, el pecado es una ruptura con el plan de Dios. Primero yo, después Él. El pecado es el desorden, la armonía, perder la armonía con Dios, con nosotros, entre nosotros, la armonía marido y mujer, la armonía conmigo mismo, drogándome a quien afecto, mintiendo a quien afecto, la armonía conmigo mismo, abandonándome, descuidándome a la gula, a quien afecto. Por el pecado ya no se le sirve alegremente a Dios. Qué tremendo, Dios es un estorbo a mi felicidad. A veces me ha tocado hablar con gente que te mueres de la risa porque dice, padre, yo me perdí 5 años. Me fui a vivir a Europa, me fui a Estados Unidos, me fui a Suiza, hice lo que no se puede usted ni imaginar. Con las que me metí, lo que me divertí. ¿Cuánto se necesita para lograr sacar a Dios de tu conciencia, de tu vida completito? Venga, reviéntate como vive la mitad de la humanidad. Reviéntate. Unos sientan cabeza, otros no. Digo, ¿y qué te pasó para que después de 5 años volvieras y ahorita seas un padre de familia y con una esposa y tal? Padre, gracias a Dios, tiene sus caminos, que si Emaús, que si los corazones no sé qué, que esta congregación, un cura, una cosa que escuché en el radio. Dios es infinitamente misericordioso. Pero imagínate cuando lo considerabas un estorbo. Por el pecado el hombre está dividido. El deseo de Dios es la vida. Por el pecado entró la muerte. Cuarto y penúltimo, el pecado es una traición al amor de Dios. Dejo de cumplir mi misión, yo como sacerdote, tú como padre, como madre, como esposo. Si me está escuchando aquí algún matrimonio que está en malos momentos, antes de que rompas tu misión, cuanto antes a reconciliarse con Dios, a pedir perdón, a volver al cariño. Consecuencias del pecado, y es lo último. Perdieron la gracia, tú y yo también. Miedo de Dios. ¿Te imaginas estar muriendo en tu cama
y no querer ver a Dios? No estoy listo. Si yo me muriera ahorita, no sé si me iría al infierno. Qué miedo, que no venga Dios ni de broma. Ni de broma. ¿Cuánto de nuestro trabajo, misión, es devolver a la gente la bondad de Dios, que confíen en Él? La gloria de Dios es el hombre plenamente vivo. Consecuencias del pecado: se destruye la armonía, unión entre hombre y mujer. El pecado se propaga, desasosiego, inquietud. El pecado se institucionaliza. No es nada más de que, ay, cometí un pecadín. Oye, el pecado es institucional, se ve en la calle. Pues bueno, los dejo con esta reflexión, que terminen ustedes aquí solitos delante de la Eucaristía, reafirmando cuál debe ser tu actitud ante el pecado. Vigilancia, no ser ingenuos ante el demonio, ese perro, dice San Agustín. Rechazo absoluto como el mal de los males. No quiero pecar. Ya sé que todos los días se me escapan 7 pecaditos, sí, que sean pensamientos, un mal deseo del cual después me arrepiento, una mala mirada que corrijo cuanto antes y ya está. No al pecado mortal, consentido, querido, aceptado. Renovar, fortalecer, despertar una voluntad eficaz y práctica para no cometerlo más. Esto se puede, pues dicen los santos, antes morir que ofenderte.